¿Qué tal? ¿Cómo están? Detectar enfermedades cuando todavía no han dado síntomas es posible en la medicina actual. Nos lo va a contar el director de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Óscar Beloki, quien va a contestar a todas las preguntas que han estado formulando en la página web de ABC, www.abc.es. El doctor Beloki es especialista en medicina interna por la Clínica Universidad de Navarra, donde compatibiliza la asistencia con la docencia, ya que es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, y la investigación, lo que comenzó en el Departamento de Hematología y Bioquímica del Mount Sinai Hospital de Nueva York hace años ya, y ha continuado aquí en España en la Clínica Universidad de Navarra y en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Muy buenos días, doctor Beloki. Buenos días. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la página web de ABC, www.abc.es, y comenzamos con la primera pregunta que muchos se hacen. Doctor, ¿qué es un chequeo y en qué consiste? Bueno, hacerse un chequeo es una revisión global del estado de salud de una persona, ver cómo se encuentra físicamente, cómo funciona su organismo, ver cómo está psíquicamente, cómo se encuentra de ánimo, etcétera, etcétera, con el objetivo, pues en primer lugar, de corregir los posibles defectos que el paciente note, encontrar o buscar o descartar que haya otras enfermedades ocultas y, en definitiva, pues un chequeo tiene como finalidad inicial recuperar la salud, si ésta tiene algún defecto, mantener la salud, si el paciente está bien, e incluso mejorar el estado de salud mediante consejos de dieta, ejercicio, etcétera. Hay muchas personas que han preguntado sobre los chequeos y que quieren saber exactamente en qué consiste un chequeo. Bueno, un chequeo consiste básicamente, en primer lugar, consiste en una entrevista, en una consulta con un médico, que habitualmente es un especialista de medicina interna. El médico en esa entrevista, en lo que se llama hacer la historia clínica, recoge los datos de ese paciente, qué enfermedades ha tenido, qué síntomas tiene en el momento de la consulta, qué antecedentes familiares de diversas enfermedades tiene, etcétera, etcétera. Es muy frecuente que gente que venga a hacerse un chequeo, pues efectivamente tenga alguna molestia, ¿verdad? Bien puede ser un dolor de cabeza o un dolor articular o una molestia digestiva. Entonces, con esos datos, la segunda parte de un chequeo es la habitual exploración física, peso, talla, tensión, auscultación, etcétera, etcétera, con lo cual el médico ya tiene una serie de datos para valorar qué riesgos puede o no presentar ese paciente, etcétera, etcétera. Después de la consulta médica, habitualmente se hacen unos análisis de sangre y de orina, más o menos extensos dependiendo de cada persona, de la edad y de una serie de factores que ya veremos. Y habitualmente tras los análisis se hace alguna otra prueba, generalmente pruebas de imagen, para ver cómo están los pulmones, para ver cómo está el abdomen, pruebas cardiológicas, pruebas de cualquier, dependiendo de un montón de factores. Nosotros, que llevamos ya 13 años con la unidad de chequeos y que hemos visto en este momento más de 35.000 pacientes, siempre insistimos en la personalización, individualización de un chequeo, de forma que, aunque el esquema general es similar, el contenido, las pruebas, los análisis que precisa un paciente pueden ser muy diferentes a los que precisa otro paciente, o el chequeo que hacemos a un paciente en un año o en un momento determinado puede variar respecto al que haremos en el futuro, dependiendo pues, de los hallazgos, de nuevos síntomas, de enfermedades que ya se han curado, etcétera, etcétera. Y de la edad, supongo, ¿no? Sí, bueno, hay factores que son muy importantes, ¿verdad? La edad, el sexo, los hábitos, si fuma, si no fuma, si hace deporte, si no hace deporte. En algunas enfermedades, más que en otras, los antecedentes familiares pesan mucho a la hora de decidir hacer o no una prueba, a la hora de decidir hacer antes o después una prueba, los propios antecedentes personales del paciente, qué enfermedades ha tenido previamente que pueden condicionar a que en este momento se haya desarrollado alguna otra enfermedad, etcétera. María pregunta, ¿quién debe realizarse un chequeo? Bueno, María, ¿quién debe hacerse un chequeo? Pues realmente, el objetivo básico de un chequeo es cuidar la salud, ¿verdad? Entonces, cuidar la salud significa tomar una serie de medidas, entre las cuales puede ser útil, dependiendo de cada persona, pues hacerse un chequeo. En general se recomienda que antes de los 30 años
es conveniente saber cómo está la tensión arterial y descartar que ese sujeto no sea hipertenso, cómo está el azúcar y descartar que no sea diabético, cómo está el colesterol y descartar que no tenga niveles altos de lípidos, ¿verdad? Y si un paciente joven, menor de 30 años, pues se encuentra bien, hace vida normal, etcétera, pues en principio nadie recomienda hacer cosas más complejas ni más complicadas. Habitualmente se suele decir que a partir de los 40 años conviene hacerse revisiones periódicas y a partir de los 50 esa periodicidad puede ser anual, pero cada caso es diferente, ¿verdad? Es evidente que hay gente a los 38 o 40 años que está físicamente mucho más deteriorado o que tiene muchos más factores de riesgo para enfermedades del futuro que personas de mayor edad que por sus hábitos, sus genes, por su estilo de vida, pues tienen menos riesgo y están básicamente más sanos. En definitiva, un chequeo sirve para cuidar la salud, que es una cosa propia de cada uno, la salud es de cada uno, es un bien privativo de cada uno, ¿verdad? De forma que, dependiendo de una serie de factores, pues podremos hacerlo un poco antes o un poco después. Como regla general, hombre, a partir de los 50 años, si uno no se ha hecho nada, lo lógico es echar al menos un primer vistazo. A ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Aunque no se tengan síntomas, ¿no? Aunque no se tenga síntomas. Luego, lógicamente, si uno tiene síntomas de cualquier tipo o localización, pues ya implica hacer un estudio más específico. Da más pistas, ¿verdad? Vamos con otra pregunta. María, otra internauta que ha escrito a abc.es, dice: tengo muchas molestias digestivas. ¿Hay algún alimento que me las produce? Podemos hablar un poco del tema digestivo, que tantos quebraderos de cabeza da a muchas personas que van de médico en médico a veces, ¿verdad? ¿Qué le podría decir a María? Bueno, le recomiendo sin duda que lo que tiene que hacer María es acudir al especialista de aparato digestivo, ¿verdad? Claro, las molestias digestivas son muy inespecíficas muchas veces y los mismos síntomas pueden corresponder a enfermedades muy diferentes, desde enfermedades infecciosas o enfermedades inflamatorias. Efectivamente, dentro de las enfermedades que pueden producir malestar digestivo, pues está la intolerancia a algunos alimentos. Intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente, intolerancia a la fructosa o el sorbitol, que es un componente de muchos alimentos y conservas, etcétera, que también es muy frecuente, pero evidentemente hace falta hacer una historia completa y concreta de qué síntomas, desde cuándo, con qué frecuencia, si se relaciona o no con algún alimento específico, y a partir de ahí ver si hace falta hacer pruebas más complejas, hacer endoscopias, etcétera, o pruebas de tolerancia a alimentos. Entonces, efectivamente es frecuente que un alimento siente mal y su retirada alivie o mejore los síntomas. Pues sobre estos problemas también nos escribe Diego desde Pamplona. Nos cuenta que tiene problemas digestivos y que según los exámenes, colonoscopia y endoscopia, no hay nada malo, pero sigo con molestias, dice. ¿A qué se puede deber? Y una curiosidad, ¿la PIL-CAM es igual de efectiva que la colonoscopia? Bueno, Diego, si tienes molestias digestivas y una gastroscopia ha descartado enfermedades de la parte alta del tubo digestivo... Ha dicho colonoscopia y endoscopia, a gastroscopia se referirá, ¿verdad? Me imagino. Y una colonoscopia ha descartado enfermedades de la parte baja del intestino, pues cabe la posibilidad de que efectivamente los síntomas sean por intolerancia a algún alimento, que volvemos a la respuesta anterior, hay que hacer una historia completa, desde cuándo, etcétera, etcétera. Puede ser que los síntomas correspondan a alguna alteración del intestino delgado, que no podemos ver por gastroscopia ni por colonoscopia, en cuyo caso la PIL-CAM pues es una de las técnicas que existen hoy en día para ver esa larga proporción del intestino que no podemos ver por otras técnicas. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste la PIL-CAM? Consiste en tragarse una capsulita, que es una cámara de televisión, que el propio movimiento del tubo digestivo la va llevando desde la boca hasta el recto, y en ese viaje que hace a través del tubo digestivo va grabando pues cómo está la mucosa. Después eso se analiza con tiempo, en fin, hace falta tener la tecnología adecuada, etcétera, y esa es visionar el tubo digestivo, útil especialmente para aquellas partes que no podemos entrar con un endoscopio ni por la boca ni por el recto, ¿no? Y luego finalmente, quiero decir, es muy frecuente que todas las pruebas objetivas digestivas aparezcan normales, no surja ninguna enfermedad,
y entremos en ese campo frecuentísimo de lo que se llaman trastornos funcionales del tubo digestivo, que son pues efectivamente gente que sin poder objetivar una enfermedad concreta, pues tolera mal la comida y a veces necesita un poco de medicación, etcétera, colon irritable, etcétera. Todo depende mucho de los síntomas, ¿verdad? Si el síntoma predominante es la pesadez, o es el dolor, o es la diarrea, o es la aerofagia, claro. Hay que matizar, ¿verdad? En este caso, pues Pedro no especificaba nada más. Le animamos a que vuelva a escribir. Y a que vuelva al especialista digestivo. Y a que vuelva al especialista y le concrete, ¿verdad? Vamos con otra pregunta. Soy un hombre de 44 años y me gustaría hacerme un chequeo, ya que siempre estoy con mucho estrés. Por el trabajo viajo mucho y no encuentro el momento de poder acudir a hacérmelo. ¿En qué consistiría el chequeo? Que ya lo ha comentado prácticamente, pero quizás pueda explicarlo más, dirigido pues a un varón, 44 años, con estrés, y también pregunta en cuánto tiempo se realiza. También lo pregunta, le tengo que decir, Asunción, que ya pregunta qué pruebas se realizan en un chequeo. Ya hablamos de... Bueno, ya lo he explicado un poco. En el caso de este señor de 44 años que está estresado, bueno, pues influye un poco que si en su familia ha habido algún antecedente o no de alguna enfermedad tumoral, fundamentalmente, y si él tiene o no algún síntoma, aparte del estrés como consecuencia de su trabajo, etcétera. Y básicamente sería venir o acudir un día por la mañana, en ayunas, estar con el médico, recoger los datos que he comentado previamente, hacer unos análisis más o menos extensos, no muy extensos en una persona sana de 44 años, quizás hacer una evaluación cardiovascular, al menos un electrocardiograma, y según antecedentes y algunos datos de la exploración, tensión, peso, etcétera, hacer una evaluación cardiopulmonar más cardíaca, una prueba de esfuerzo. Dependiendo si fuma o no, habría que hacer algo en la vía respiratoria, ¿verdad? Todo esto, pues 3 o 4 horas. En una mañana, digamos que en una mañana se va a su casa ya con el diagnóstico, doctor. Se va a su casa con los resultados. Con los resultados. Muy bien. Vamos con la pregunta de Jesús. Hace 6 años me extirparon por tener un tumor el riñón derecho. Durante 4 de estos 6 años me estuvieron haciendo revisiones, análisis de sangre, orina, un TAC y posteriormente una ecografía cada 6 meses y los 2 últimos años una revisión anual. Gracias a Dios, dice, sin ninguna novedad. ¿Es necesario seguir haciendo estos controles anuales? Bueno, en principio debe ser su urólogo el que debe darle la alta definitiva, pero da la sensación de que efectivamente aquel proceso tumoral está curado, le quitaron el riñón y se solucionó. En principio se han pasado 5 años y no hay ninguna signo de recidiva y de reactivación, pues da la impresión de que efectivamente está curado, pero insisto que debe ser su urólogo quien conoce con más precisión qué tipo de tumor, extensión, tamaño, etcétera, claro, el que tiene que aconsejarle, bueno, pues claro, hace falta volver todos los años o no hace falta. Independientemente del tema renal, pues un señor de su edad, pues convendría, como cualquiera, aunque no tuviera ese antecedente, pues hacerse una revisión, un chequeo general, como hemos comentado hasta ahora. Es decir, que una persona que ha tenido una enfermedad, en un chequeo puede recomendar hacer alguna exploración más específica, más profunda en esa línea, pero no quita el que además también pueda mirarse pues lo que corresponda, en fin, a cualquier otra persona que no haya estado enferma. Porque quiere decir que quizás tenga más probabilidades de desarrollar alguna enfermedad una vez que ya ha padecido... No más probabilidades, pero bueno, por lo menos las mismas. Ya. Quiere decir que una persona que ha tenido una enfermedad renal, pues también debe mirarse cómo está su aparato cardiovascular, o cómo está el colon, o cómo está el colesterol, que en principio no tiene nada que ver con el tumor renal, etcétera, ¿no? Claro. Pues vamos con otra pregunta, doctor Beloki. José Luis dice, tengo 48 años, hago deporte de bicicleta de montaña y spinning. Dejé de fumar hace 15 años, no soy bebedor, la caña de cerveza, dice, cuando se tercia. Análisis cada año, dice que normales, salvo el colesterol, que lo tengo de media en 240. Con esta edad, 48 años, repito, ¿qué me recomienda para que me controle? Bueno, le recomiendo que siga haciendo lo que está haciendo. Deporte no está mal, realmente hace deporte, se cuida, no fuma, se hace análisis periódicamente, y 240 de colesterol total, hombre, pues está en el límite alto, ¿verdad? Lo ideal, lo óptimo es tenerlo por debajo de 200. Habría que saber qué proporción tiene entre colesterol del bueno y del malo, que es un dato importante para decidir si hay que bajárselo o no, si necesita cuidar un poco más la dieta o no, o si necesita incluso medicación para bajar el colesterol o no. Pero da la sensación de que hace de las cosas muy bien.
Otro aspecto, que no es un chequeo, pero que está próximo, es intentar estudiar más profundamente cómo está su capacidad cardiorrespiratoria en una persona muy deportista, ¿verdad? Hacer una evaluación de su capacidad aeróbica, etcétera, etcétera, de forma que este tipo de estudios, que ahora se hacen de forma, digamos, habitual, pues da mucha información sobre qué tipo de ejercicio, qué intensidad de ejercicio, durante cuánto tiempo te hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Y cómo son esos estudios? Bueno, pues es básicamente una prueba cardiopulmonar de esfuerzo, de entrenamiento, durante la cual pues el sujeto llega al máximo esfuerzo desde el punto de vista cardiorrespiratorio, y en ese máximo esfuerzo, que depende de cada uno, si ese máximo esfuerzo indica el grado de entrenamiento de esa persona, e indica cómo está desde el punto de vista cardiorrespiratorio, pues cuando está intentando llegar al máximo de su capacidad. Y es muy útil para deportistas o para gente que hace deporte habitual, puesto que da muchas indicaciones sobre qué controles tiene que hacer en cuanto a pulso, cómo va la presión arterial, cuál es el nivel en el que entra el metabolismo anaeróbico, etcétera. ¿Y cada cuánto recomienda hacer estas pruebas? Bueno, un deportista, con que lo haga cada X años. Vale, o sea, no es anual, no hace falta hacerlo. Vale. Bueno, no sé que en fin, quizás un deportista profesional. De élite, ¿verdad? De élite. Eso se requiere más. Y además comentaba esta persona, creo que José Luis, dice que se llama, que fue fumador, ¿eh? O sea, que quizás ahí también usted tenga un dato para tener en cuenta. Bueno, una cosa definitiva para cualquier cosa es dejar de fumar, esto es indiscutible. Es decir, la asociación del tabaco con muchas enfermedades, tumorales y no tumorales, no cabe ninguna duda. Entonces, pues cuanto menos fume uno y cuanto antes deje de fumar, sin lugar a dudas, mejor. Está claro, ¿verdad? No hay Está duda. clarísimo. Respecto a la caña ocasional... Bueno, tomar una caña ocasional, pues es estupendo. Es decir, no tiene... De hecho, se recomienda que tomar un poquito de alcohol diariamente no solo no es nocivo, sino que es beneficioso para la salud. Y entonces tomar una caña esporádicamente, pues no tiene, desde el punto de vista de salud, pues no hay ningún problema. Sé que todo correcto para José Luis, ¿verdad? Sí, parece que se cuida mucho. Vamos con otro correo electrónico llegado a la página web de ABC. Tengo 37 años, soy autónomo y no me hago los típicos controles que hacen en las empresas a los trabajadores. ¿Qué análisis me recomienda usted? Bueno, pues le recomiendo hacerse una revisión general, como estamos hablando. Le recomiendo hacerse... Ya con 37 años, ¿eh? Sí, hombre, con 37 años debería hacerse lo que hemos comentado. Tenemos que saber cómo está el peso, si tiene obesidad o no, que es un factor de riesgo importantísimo para un montón de cosas. Si es cómo está la tensión arterial, si es hipertenso o no, cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, como mínimo. Y habitualmente cuando uno hace una analítica general, bien en una revisión de empresa, o bien a modo más privado, o más con el médico de cabecera, de atención primaria, etcétera, bueno, pues se suele hacer un perfil analítico un poco más extenso, que incluye cómo está la función renal, cómo está la función hepática, y no mucho más. Vamos con otra pregunta. ¿La apnea del sueño se puede resolver de alguna manera que no sea con CPAP? Por problemas con el oído no lo soporto, dice esta persona que nos ha escrito. Llevo años extensión mandibular por un colesteatoma con prótesis que me ha funcionado, dice esta persona. ¿Qué le podría decir respecto a la apnea del sueño? Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una cosa muy frecuente, que básicamente está relacionada en general con la obesidad, y si este paciente tiene obesidad, una medida indiscutible sería perder peso, y que está relacionada con la propia morfología, anatomía de la lengua, paladar, faringe, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio polisomnográfico indica si un paciente o no tiene apneas del sueño, cuántas tiene, en qué posición las tiene, cuánto duran, o sea, da una información completísima sobre la severidad y la repercusión de las apneas en ese sujeto, en ese paciente, en ese momento determinado. La CPAP es utilizar una mascarilla que inyecta aire a presión y corrige la apnea en una proporción altísima de casos, pero aquellos que no lo toleran por el motivo que sea, este señor dice que tiene un colesteatoma y en cualquier caso no tolera la mascarilla. Bueno, pues yo le aconsejaría que acudiera a un especialista de otorrinolaringología, porque efectivamente existen medidas quirúrgicas que
alivian, curan la apnea del sueño. Pero hay que hacer estudios muy específicos y muy concretos, ¿verdad? Uno de ellos pues es efectivamente dormir al paciente y hacer una endoscopia para ver cuál es el punto exactamente que colapsa la vía respiratoria, si es el paladar el que lo obstruye, que haría un tipo de cirugía, si es la base de la lengua la que produce la obstrucción, que es otro tipo de cirugía, y efectivamente una apnea del sueño leve puede mejorar únicamente con pérdida de peso, una apnea de sueño más severa o grave, pues a veces la pérdida de peso no es suficiente, la CPAP en muchos casos la alivia, y si no mejora y la repercusión de la apnea sobre la vida diurna es importante, pues es indiscutible que hay que acudir al especialista y valorar opciones quirúrgicas más concretas y específicas para cada paciente. Hoy en día está muy avanzado este tema. Bueno, está muy avanzado, avanza mucho, sí. ¿Se refería usted al envejecimiento saludable? ¿Es posible, dice esta persona, llegar a la vejez de forma saludable? Es que además nos escribe José, dice, miro a mi alrededor y mis tíos están con muchos achaques. Solo tengo un abuelo que tiene 90 años y no ha pasado por el quirófano. Bueno, envejecimiento saludable es una cosa que nos gustaría todos, y que básicamente, y resumiendo, sería cumplir años sin hacerse viejo. Entonces, efectivamente, conforme avanza la edad, y a pesar de todos los avances médicos, técnicos, etcétera, pues es lógico que el organismo se va deteriorando y que diversas funciones pues van deteriorando y los órganos van perdiendo capacidad funcional. Entonces, conforme avanza la edad, pues el sistema muscular se debilita, el hueso se debilita, el aparato cardiovascular se esclerosa, el intelecto y las facultades cognitivas disminuyen, etcétera, etcétera. Todo ese envejecimiento depende de un montón de factores que es muy difícil de analizar, ¿verdad? Depende de los genes de cada uno y depende de forma extraordinaria del estilo de vida de cada uno, pero del estilo de vida que ha llevado desde la juventud, básicamente. Quiere decir que hoy en día se considera que un estilo de vida saludable, que básicamente se apoya en una dieta saludable y en la realización de ejercicio físico, es la mejor forma, la más segura, de intentar alcanzar una edad avanzada en un estado de salud adecuado, ¿verdad? Ahora hay un problema enorme desde el punto de vista sanitario, de coste sanitario y de muchos aspectos sociales, debido al progresivo envejecimiento de la población. Efectivamente, la expectancia de vida se ha alargado mucho en el último siglo y en España especialmente, creo que es el segundo país del mundo que más vive la gente. ¿Segundo país del mundo? Sí. Creo que después de Japón es la segunda, de Japón, está por encima de los 80 años. Pero claro, llegar a edades avanzadas implica muchas veces una carga de enfermedades crónicas, diabetes, artrosis, hipertensión, demencias, etcétera, etcétera. Si uno empieza a cuidarse, y cuidarse no es nada complicado, es hacer una vida cuidarse un poco en la dieta y en el ejercicio, cuidar el peso, cuidar la tensión, cuidar el azúcar y no fumar, que son 4 o 5 cosas, no quiere decir que uno viva pendiente de su salud, sino simplemente hay que tomar unos hábitos saludables. Pues se ha demostrado que esos hábitos saludables iniciados a una edad adecuada, pues que previenen, ralentizan o retrasan la aparición de muchas de estas enfermedades. Hombre, lo que uno no puede pretender, porque sería totalmente utópico, cuando uno ya es mayor y además es viejo, y está viejo, entonces pretender retornar a la juventud. Claro. Lo que se supone es que una persona a una edad determinada, que todavía sus órganos están funcionando bien, si se cuida, guión los cuida, pues puede llegar a edades más avanzadas todavía en un estado funcional adecuado, físico, mental y psíquico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es indiscutible que cuidarse, luego uno puede tener, yo qué sé, mala suerte y tener un accidente de tráfico, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con llevar una dieta sana, pero... Y comenta que cuidarse además no es complicado, pero no la gente cree, yo creo que en eso existe una equivocación de que no voy a ir al médico, me va a quitar de todo, etcétera, etcétera, y no es cierto. Es decir, es verdad que hay algunas cosas que están demostradas, y luego un poco lo que he dicho antes, es
decir, la salud de usted es suya y la mía es mía, cada uno hace con su salud lo que le da la gana, si quiere cuidarla, la cuida. Si en ese cuidado pido asesoramiento de un médico, o que puede ser una de las formas de hacerse una revisión general o un chequeo, pues si quiero lo hago y si quiero, pues si no quiere no se cuide, ¿verdad? Esa salud, quiere decir que el responsable de la salud es uno mismo. Entonces, llevar una vida saludable pues es tener un peso adecuado, es controlar la tensión arterial, a veces con medicación, pero controlar la tensión es muy importante, es controlar el azúcar, que se controla básicamente con dieta y con ejercicio y a veces con medicación. En fin, y si uno es diabético, pues tiene claro, es diabético y tendrá a veces que tomar más medicación, insulina, lo que sea. Pero quiero decirle que cuidarse un poco en la dieta, cuidar 3 o 4 factores y punto, y no es tan complicado. Y ejercicio, pero sin pasarse, ¿no? Porque hay veces que nos escriben internautas de pues que se matan a hacer ejercicio y eso pues a veces no es bueno, ¿no? Para determinados Bueno, todos los excesos en principio son malos, ¿verdad? Y a partir de cierta edad uno no puede hacer el mismo ejercicio que una persona que ha hecho ejercicio toda su vida desde que era joven. Es decir, ¿qué es hacer ejercicio a partir de los 50 años? Bueno, pues andar a una velocidad moderada, 4 o 5 kilómetros por hora, pues 4 o 5, 3 horas a la semana, mejor 4, pero bueno, es decir, mejor 3 que nada. Vamos, pero en el día hay que reservar un hueco para hacer ejercicio, si no todos, por lo menos la mayor parte de los días de la semana. Básicamente se recomienda hacer un poco de ejercicio aeróbico, que lo más fácil es andar, pero puedes hacer bicicleta, en fin, natación, etcétera, y un poco de ejercicio de tonificación muscular, que es hacer unos ejercicios facilísimos, con un poquito de pesas, que se hace uno en la alfombra de su casa, vamos, en su casa, no hace falta ir a ningún sitio especializado, te enseñan, etcétera. Ahora casi todos los planes de envejecimiento saludable, y precisamente porque se ha demostrado la eficacia, se basan fundamentalmente en tres pilares. Uno, una dieta adecuada desde el punto de vista calórico y desde el punto de vista de composición de la dieta. Dos, una pauta personalizada de ejercicio, dependiendo de cada uno. Claro, una persona que tiene problemas de espalda no puede hacer el mismo ejercicio que una persona que no los tiene, o una persona que tiene problemas según el peso, etc. Claro. Y el tercer pilar es que algunas veces, en ese intento de llegar a cumplir años sin hacerse viejo, pues puede hacer falta algunos suplementos. A veces suplementos de minerales o suplementos vitamínicos, tratamiento de la prevención, tratamiento de la osteoporosis, en varones y mujeres, una serie a veces hace falta tomar algún suplemento, otras veces no. Vamos con otra pregunta, doctor, porque están llegando varias a la página web de ABC. Mi padre falleció por un ataque al corazón. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular existen para prevenir problemas de corazón? Bueno, un ataque al corazón probablemente habría sido un infarto agudo de miocardio, y los factores clásicos de riesgo cardiovascular son la obesidad. La obesidad por sí misma es un factor, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, esos son los más importantes. Luego está el estrés, están los antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de infarto agudo de miocardio por sí mismo es un factor. Claro. Entonces no es lo mismo alguien que en su familia nunca ha habido ningún caso, que si ha habido, mi padre murió de un infarto, o mi padre, mi tío y 2 hermanos. Porque hay muchos otros factores de riesgo cardiovascular que son como menos claros, o sea, que puede influir en unas personas, no. Pero bueno, lo clásico es lo que he dicho, ¿verdad? Obesidad, diabetes, hipertensión y alteración de los lípidos. Lo comentaba que el factor genético está ahí presente también, ¿no? Es decir, claro, que hay que revisar un poco el historial, el árbol genealógico, ¿no? También, y ver nuestros antepasados qué enfermedades han padecido para poder prevenir a tiempo. ¿Se puede, no, doctor? Bueno, indiscutible. Quiero decir, eso hay un montón de trabajos demostrando que cuidar los factores de riesgo cardiovascular disminuye la incidencia de eventos, que se dice en medicina, de eventos cardiovasculares. Y que descuidarlos favorece pues la aparición de ictus o la aparición de infartos, etcétera. Vamos con otro mail. Tengo casos de cáncer de mama, como mi madre, que falleció a los 65 años, y una de mis hermanas, 3 hermanas que tengo. Tengo 35 años. ¿Debería comenzar a hacerme mamografías? Bueno, está claro que esta persona tiene una fuerte carga familiar de cáncer de mama, puesto que ha tenido su madre y su hermana.
En la edad de comienzo para hacer mamografías en una persona con antecedentes familiares se supone que es aproximadamente 10 años antes que el cáncer más joven. Es decir, si su madre presentó el tumor a los 60 años, pues tiene que empezar a hacerse mamografías como todo el mundo, más o menos a partir de los 40. Si su hermana tuvo el tumor a los 40 o 45 años, pues 10 años antes serían los 30 o 35. Se refiere a hacer cribado, ¿verdad? Puede ser por mamografía, puede ser por ecografía. Ahora, bueno, la resonancia magnética nuclear puede ser útil también en la detección. Y en casos como el de esta pregunta, están los aspectos genéticos de genes claramente implicados en la aparición de cáncer de mama. Está el tema de la mastectomía preventiva, el famoso de Angelina Jolie y todo esto. Pero o sea, tiene que ir al especialista, o sea, hacer la historia familiar, ya se ha habido más casos en primos, tíos, etcétera, tías, perdón. Y es posible que con 35 años sea conveniente ya, pero en fin, quizás puede esperar un poco, algún año más, depende un poco de lo que he dicho. Porque, doctor, en cáncer de mama el riesgo genético tiene mucho peso para poder desarrollarlo. Bueno, tiene mucho, hay algunos tumores en los que el peso genético es mayor. En el caso concreto de cáncer de mama hay algunos genes que se sabe que están claramente implicados en la aparición del mismo, y en casos en que hay incidencia familiar, que hay más de un caso en la misma familia, pues es conveniente hacer un seguimiento mucho más precoz y mucho más estricto, más continuo, etcétera, claro, ¿no? Claro. Carmen también preguntaba qué opina sobre la realización de mamografías de screening. Creo que bueno, yo no soy ningún experto en cáncer de mama, pero quiero decir que los problemas de cribado de cáncer de mama se emplean en un montón de países y han demostrado la eficacia en la detección precoz. En casi todas las enfermedades, sean tumorales o no, un diagnóstico precoz en general ayuda al tratamiento y en ese sentido ayuda a la curación, ¿no? Hay muchas personas que no quieren saber nada, que no quieren escuchar, que pueden tener ahí una enfermedad en desarrollo. A nosotros pasa frecuentemente gente que te dice, no, yo no quiero ir porque me vas a encontrar algo. Bueno, sí. Es cierto que si encontramos algo, y encontramos algo, no digo grave, en un porcentaje altísimo de los pacientes, si encontramos algo es porque está. Quiero decir, haces un chequeo que se sepa no provoca ninguna enfermedad. Y si encontramos alguna alteración en el estómago, en el riñón, en los huesos o en los cartílagos, pues quiere decir que ya está. Y cuanto antes se detecte algo, es como detectar una gotera en tu casa, pues cuanto antes la detectas, pues probablemente sea más fácil de solucionar y las secuelas sean menores, ¿no? Claro, que no se va a quedar ahí estancada la enfermedad, ¿verdad? Lo normal es que vayan un poco en la misma línea. En desarrollo, sí, es buen ejemplo. Doctor, ¿el PSA es efectivo para prevenir el cáncer de próstata? ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad? Bueno, el PSA es un marcador, no es que sirva para prevenir, sirve para detectar precozmente. Justo el PSA, que es un análisis de sangre que aumenta cuando una persona tiene un cáncer de próstata, pues ahora es un tema muy debatido, ¿verdad? Si hay que hacer, si no hay que hacer, así como los programas de cribado de cáncer de colon o los problemas de cribado de cáncer de mama están mucho más establecidos, se sabe su eficacia, con qué frecuencia, a quiénes, etcétera, etcétera, el conocimiento es más profundo. El análisis de PSA como cribado de cáncer de próstata, pues justo es un tema que ahora está polémico, hay gente que dice que sí, que hay que hacerlo, hay gente que no está muy de acuerdo a qué edad, no está muy claro a qué edad hay que hacerlo, etcétera. En principio, nosotros hacemos análisis de PSA en sujetos mayores de 50 años. ¿Qué inconveniente, qué críticas hay al PSA? Las críticas son, que a veces el PSA puede estar mínimamente elevado, y eso provoca, por un lado, preocupación en el paciente, preocupación en el médico, realización de biopsias de próstata, que a veces no demuestran nada y que en ese sentido igual no hubieran sido necesarias. Y ese es el tema. Quiero decir, ¿a quién hay que hacer PSA? ¿Cómo interpretar esa cifra de PSA? Si hay que hacer o no biopsia de próstata. Entonces esto, en fin, también digamos que de algún modo es diferente establecer un criterio para toda la población general, establecer unos criterios de cribado, que todavía es lo que está en polémica, claro. Y otra cosa es a nivel ya más personalizado, ¿verdad? Bueno, pues dependiendo de la edad del sujeto, dependiendo de
cuán elevado aparece el PSA y dependiendo de a qué velocidad sube el PSA, pues entonces el médico tiene más criterios para establecer o no la necesidad de hacer una biopsia. Quiere decir que el mismo PSA en un paciente de 52 años no tiene el mismo significado que en un paciente de 82. Un PSA que va rápidamente y aumenta una unidad en un año, pues eso es un aumento significativo. Si está en el mismo nivel durante meses y no cambia, pues es otro criterio de decir, bueno, parece que no, esto no va adelante. Quiere decir que hay factores individuales que también orientan al médico, que en este caso suele ser el urólogo, si es necesario o no hacer una biopsia en un momento determinado. ¿Y a partir de qué edad recomienda usted acudir al urólogo para medir estos niveles? Bueno, nosotros lo hacemos a partir de los 50 años. Antes había gente que recomendaba hacerlo antes. Influye también si hay antecedentes familiares. Es decir, el cáncer de próstata es otro de los tumores en los que puede haber un componente de genético más de mayor peso que en otros tumores, y si alguien ha tenido un familiar de primer grado, padre o hermano con cáncer de próstata, pues esa persona tiene que hacer una vigilancia un poco más estrecha de la próstata y del PSA, pues un poco parecido a lo que hemos hablado en el cáncer de mama de la mujer, ¿verdad? Con antecedentes familiares la vigilancia tiene que ser más precoz y más estrecha o más frecuente, etcétera. Y que no quiere decir que por tener antecedentes familiares se vaya a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Que quede claro. Que quede claro, porque... Pero ¿verdad? Creo que por si acaso viene a mirarse. No cuesta nada, ¿verdad? Es una simple consulta, un análisis en este caso, así que... Van llegando más preguntas. Tenemos esta que la verdad que no especifica mucho. Pedimos a las personas que nos escriben pues que en su mail pues se especifiquen un poquito más sobre su caso para que el doctor pueda contestarles debidamente. Este es un poco inespecífico, doctor. Tengo dolores en las plantas de los pies y en los muslos. ¿A qué se puede deber? Pregunta. ¿Qué le recomendaría? Pues que no sé lo que tiene. Tiene que ser un poquito más... No, bueno, quiere decir que tener dolor en las plantas de los pies y en los muslos puede ser la misma enfermedad o puede ser dos cosas independientes. No habla de que tenga enfermedad alguna. Que no tenga nada que ver una cosa con otra. Dolor en las plantas de los pies, pues lo más frecuente es pisar mal y que haya una alteración en la estructura ósea del pie y que uno sobrecargue los metatarsianos, en fin. Puede ser que tenga una inflamación de la planta del pie, que se llama una fascitis plantar. Puede ser que tenga un proceso reumático inflamatorio de otro tipo. Y el dolor de los muslos pues puede ser consecuencia de andar mal, de pisar mal, consecuencia de lo anterior, puede ser consecuencia de patología de lumbar, puede ser consecuencia de patología del inguinal. Lo lógico es que vaya a un especialista de traumatología y ortopedia, que le haga una evaluación de, en fin, cómo están los reflejos, la fuerza, el tono, cómo pisa, una cosa que se llama plantigrama, etcétera, y ver en esa consulta si hay síntomas de que si el dolor puede venir de la cadera, de la columna, si todo es lo mismo, si son dos cosas. Bueno, vamos a ver si nos... No le queda más remedio que acudir al especialista. De eso no se libra ninguno de los que nos escriben, ¿verdad? Es lo que toca. Otra pregunta también, bueno, hace referencia al desgaste del cuerpo humano con el paso de los años al que hacía referencia el doctor Bellocchi. ¿Qué podemos hacer para conservar nuestros huesos y nuestras articulaciones para prevenir enfermedades como la artrosis? Bueno, la artrosis es una enfermedad que se considera enfermedad degenerativa, que es una enfermedad del cartílago articular, el cual, por muchos factores, el más importante de todos, la edad, se va desgastando. Entonces, efectivamente, hoy en día, pues hay, es decir, el desgaste articular, la artrosis cambia mucho. Todo el mundo, conforme nos hacemos mayores, tenemos más artrosis que cuando somos jóvenes, pero es evidente que hay una variedad enorme, ¿verdad? Claro. Que hay mucha diferencia de unas personas a otras. Unas personas tienen mucha artrosis en el cuello, otras tienen muchas en las caderas, otros en una rodilla, otros en las manos, otros en los hombros. Quiere decir que la localización y la extensión de la artrosis, el desgaste del cartílago, cambia según muchos factores. Depende, quiere decir, una persona que ha sido muy deportista en la juventud puede tener más artrosis que una persona que ha hecho poco deporte, en una articulación determinada. Ya. Hay muchos factores genéticos, etcétera. Prevenir la artrosis, hombre, es difícil desde un punto de vista general, ¿verdad? Se supone que es importante, bueno, pues tener una buena dinámica mecánica osteoarticular.
Claro, a veces se confunde la artrosis con otras cosas. Quiere decir que cuando a uno le duele una articulación puede ser un problema de artrosis, puede ser un problema del hueso, puede ser un problema de la cápsula, es decir, la articulación tiene muchos componentes, que no es solo el cartílago. Hay que ir a la causa. Y al final a uno le duele la rodilla y lo que hay que saber es si es de dónde está el problema, ¿no? Es diferente tener osteoporosis que afecta al hueso, que requiere un tratamiento específico, que tener artrosis que afecta al cartílago, y que también hoy en día hay pues tratamientos más o menos eficaces, ¿verdad? Según la localización, pues hay unos fármacos que se llaman condroprotectores, que de algún modo conservan el cartílago que queda y retrasa o lentifica el desgaste del cartílago. Ahora estas inyecciones de factores de crecimiento que regenera el cartílago, que se pueden utilizar pues según el grado de deterioro, localización del cartílago, si es accesible o no, etcétera. ¿Eso sirve para aliviar síntomas? Bueno, pues sirve para mejorar, efectivamente. Un tratamiento condroprotector a tiempo alivia los síntomas. Claro, si uno si ya no tiene cartílago y ha desaparecido casi prácticamente al 100%, es que un condroprotector pues ya no hace nada, porque es que ya no. Entonces un hueso choca con el otro y empezamos con el dolor, pues de donde sea, de la muñeca, de la rodilla, la cadera, etcétera. Y para prevenir, aparte de la medicación, no sé si el estilo de vida también puede influir para que retrasar ese aparecimiento. Hay muchos factores genéticos y hay familias más artrósicas que otras. Influye la dieta, es decir, una dieta, la genuina dieta sana que hemos hablado antes, la dieta mediterránea, ¿no? Dieta con poca grasa animal, alimentos descremados, omega 3, etcétera, etcétera, tiene un efecto antiinflamatorio que se sabe que es beneficioso. Hace falta tomar suplementos de calcio, de magnesio o una ingesta adecuada, no digo suplementos. Y hace falta, pues hacer un ejercicio físico adecuado. La obesidad, pues es otro factor que lógicamente influye mucho, ¿no? Que si a una persona le sobran 14 kilos, le sobran 7 kilos en la rodilla derecha y otros 7 en la izquierda, de forma que perder esos 14 kilos pues es segurísimo que le va a aliviar, aunque el cartílago siga igual de adelgazado que previo, ¿no? Claro, lógicamente. Hay muchos factores. Y no solo eso, sino que además pues va a prevenir otras enfermedades de las que hablaba, en la obesidad. Lo que hemos hablado antes de dieta y ejercicio adecuado, un poco personalizado a cada uno, etcétera, realmente es que es la clave. Es que no se ha inventado otra cosa todavía. No, desde luego. Es fácil, y no hay porque lo podemos seguir todos. Es una cosa común a un montón de enfermedades que, mediante estos dos pilares, y he dicho el tercer pilar, que puede ser necesario a veces un poco de medicación, de suplementos o incluso de un tratamiento hormonal, ¿verdad? Pues es el paso para ralentizar. Y dejar de fumar, ¿verdad? Porque tenemos un mail de un exfumador. Le voy a leer el mail. Soy fumador, mejor dicho, desde muy joven, ahora tengo 50 años y fumo aproximadamente 20 cigarrillos al día. Tengo mucha tos y flemas, pero el resto me encuentro bien. ¿Qué debo hacer para prevenir un posible cáncer de pulmón? He intentado muchas veces dejar de fumar, pero no lo he conseguido. Pues lo que tiene que hacer es dejar de fumar. No hay otra receta, ¿verdad? E intentarlo una vez más. Dejar de fumar a veces es muy difícil y por lo que sea hay personas que les cuesta más que a otras y no culpabilizo a nadie en absoluto. Hombre, ahora hay unidades que ayudan a dejar de fumar y quizás, pues eso pueda ser una cosa que podría hacer esta persona, ¿verdad? Hombre, fumar un paquete diario con 50 años, que probablemente lleva fumando pues 20 o 30 años, teniendo síntomas de afectación respiratoria por el tabaco, con tos y expectoración, es indiscutible, aparentemente por lo menos, que el tabaco le está perjudicando al aparato respiratorio. Se sabe hoy en día, y además por estudios hechos en esta clínica, que los pacientes fumadores que tienen afectación bronquial y que tienen enfisema y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un factor añadido al tabaco para el desarrollo de cáncer de pulmón. De forma que fumador más EPOC tiene más riesgo que solo fumador. Claro. Entonces, en el caso de este paciente, lo primero que hay que hacer es dejar de fumar. Indiscutible. No, lo dejará o no dejará, porque vuelvo a decir que la salud es seguro suya. Que si le escucha a usted, mañana mismo ya y tira la basura a la caja de sería conveniente sería hacer una evaluación adecuada desde el punto de vista respiratorio, de capacidad respiratoria. ¿Qué pruebas le harían? Bueno, sería hacer una espirometría, que es ver cómo respiro y si tengo insuficiencia o no tengo,
si se me cierran los bronquios y necesito broncodilatadores, inhaladores, etcétera. Y luego, hombre, hoy está aceptado que en pacientes fumadores, especialmente mayores de 50 años, hacer un TAC, un escáner toraz pulmonar de baja radiación, es la única forma de detectar precozmente el cáncer de pulmón, cuya detección precoz se acompaña, que también está demostrado y publicado, de una mayor sobrevivencia, de una mayor curación, sobrevivencia, etcétera. De forma que este señor, en mi honestísimo consejo, le aconsejaría que fuera a un especialista en neumología para que le ayude a dejar de fumar y le evalúe cómo está. Pues sí, importante, ¿verdad? Y además que como él seguro que hay muchos otros, doctor Bellocchi, han llegado bastantes preguntas, como ve, porque la gente pues nos preocupamos mucho por nuestra salud. Parece que es complicado cuidarnos, pero según ha comentado usted, no lo es tanto, ¿no? Yo creo que hay que insistir un poquillo en este aspecto, ¿verdad? De que la salud es una responsabilidad de cada uno. Y la salud mía, pues yo soy el responsable de mi salud. Y tanto. Hombre, cuidar la salud, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene ventaja que uno se encuentra mejor. Tiene la ventaja de que su familia probablemente agradezca que este señor viva y que no está. Tiene la ventaja desde el punto de vista del trabajo, porque un trabajador sano pues trabaja mejor que un trabajador enfermo. Y tiene muchísima importancia como responsabilidad social hoy en día, que como vivimos más tiempo, el gasto sanitario se está disparando. Entonces realmente, hombre, pues, algo hay que hacer, ¿no? Pues cuidarse es en parte un poco de responsabilidad, porque es que si no... Es un acto de responsabilidad social también, es un acto de en mi opinión es un acto de responsabilidad social, sin volverse neurótico, sin volverse hipocondríaco, e insisto que cuidarse son 3 o 4 cosas que no básicas, que no impide que un día uno tome no sé qué, o que un día haga no sé cuántos, pero que la norma, lo de todos los días... Seguir una dieta sana cuesta casi lo mismo que seguir una... No es mucho más esfuerzo que llevar una dieta insana. Debería hacer un poco de ejercicio. Bueno, en fin, no es muy complicado. E inculcar, supongo, doctor, también estos hábitos a los más pequeños, ¿no? Para que ya desde pequeños entiendan la importancia. Eso es indiscutible. Quiero decir, ahora todas las campañas de enseñar a los niños a comer, a cocinar, todo esto va en la misma línea, ¿no? Hacer deporte, hacer ejercicio. Claro, cuanto antes empiece uno a hacer una vida saludable, es más probable que llegue a esto que llamamos envejecimiento saludable. Lo que comentaba insisto, que uno quiere empezar a cuidarse cuando ya está hecho polvo, pues hombre, es muy difícil, que no sé, necesitaría algo realmente extraordinario, ¿verdad? Claro, milagros no se pueden hacer. Pues no se pueden pedir afortunadamente la medicina días. Sí que ha avanzado mucho, efectivamente, pero... Ha avanzado mucho en la detección precoz de enfermedades, ha avanzado mucho en la evaluación y valoración de factores de riesgo. Quiero decir, los factores de riesgo, ¿qué son? Bueno, pues situaciones que no me dan síntomas, pero que no son buenas. Es decir, puedes tener la tensión alta y no tener ningún síntoma, o el colesterol, o el azúcar, o la propia obesidad. Y se sabe que son factores claramente asociados con el riesgo cardiovascular, con el riesgo de cáncer, algunos de ellos, etcétera. Entonces, bueno, por un lado, pues es detectar enfermedades pronto, detectar factores de riesgo, controlarlos. Y está demostrado que, bueno, pues que el efecto es beneficioso a medio y largo plazo. Precisamente yo creo, doctor, que es ese tema de que no dan síntomas algunas enfermedades, porque claro, si a alguien no le dan síntomas, es complicado, ¿no?, que dé el paso de acudir al especialista. ¿Qué les diría a estas personas? Bueno, por eso, sin caer en la hipocondría, el consejo general es hábitos saludables, y el consejo específico pues es de vez en cuando, quizás a partir de los 40 o 50 años, pues revisarse un poco. De la misma forma que llevamos el coche a revisar, o el ordenador, o pues revisar un poco, porque efectivamente yo no puedo saber, si no me hago un análisis, si tengo el colesterol alto. Claro, lógicamente. Y no quiero esperar a que me dé un infarto para que me digan que tenía usted el colesterol disparado. Por estas enfermedades que avanzan en silencio, ¿verdad? Lo mismo la osteoporosis. Bueno, pues si una persona se hace una densitometría, pues no tiene por qué tener síntomas. Y no tengo que esperar a que se aplaste una vértebra para decir que tenía usted osteoporosis desde hace 10 años y no la ha mirado, ¿no? Claro. Es decir, hay miles de ejemplos. Un tema serio, doctor. Miles de ejemplos. Doctor Óscar Bellocchi, director de la Unidad de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por contestar a las preguntas de todos los internautas que han escrito a la página web de ABC. Muy bien, gracias. Y a ustedes también, gracias por sus preguntas. Adiós.